Esta semana que estuvimos viendo los profetas, la segunda etapa de profetas, ¿no es cierto? Que son los profetas del exilio y los posexílicos. Lo hacemos juntos porque en realidad del exilio, estrictamente hablando, es el profeta Ezequiel, porque Jeremías está a caballo, pero no, más bien el ministerio de Jeremías es al final de antes de la caída de Jerusalén. Suponemos que superpuso un poquito unos años. El profeta propio del exilio es Ezequiel, que incluso vive en el exilio. Bueno, ustedes habrán visto, es un profeta que tiene varios temas ahí adentro. Es un libro largo, se lo llamado Profetas Mayores, por la extensión del libro. Pero los temas principales, que lo que se destaca ahí, es el tema de la restauración de Israel. O sea, ahí le habla un pueblo que está convencido que no va a haber, está convencido de que se fueron al exilio, los llevaron al exilio, y van a ser asimilados, como todos los pueblos de la antigüedad. Los imperios se los llevaban, los desparramaban a las personas, separaban las familias, etc. Y entonces se asimilaban. O sea, después de una generación o dos, no quedaba nada de esos pueblos, estaban mezclados con los otros. En el caso de Israel no sucede eso, quizá el intento se hizo, pero curiosamente en los distintos lugares donde fueron desparramados se generaban colonias judías. De hecho, las colonias de Alejandría, las colonias bueno, en Egipto y la de Alejandría y en el sur de Egipto también, el Alto Nilo, hay otra colonia judía importante, se genera ahí. Las del Mediterráneo, todas las comunidades que después Pablo, 5 siglos después, va a ir a visitar, son comunidades que se generan en esta época. De modo que el judaísmo, por alguna razón, no se asimila y forma comunidades bastante sólidas. En Babilonia va a formar una comunidad muy importante. Es tan importante que cuando viene la restauración, muchos se quedan allá y mantienen esa comunidad por siglos. Y fue una comunidad intelectualmente muy sólida la de Babilonia. Pero bueno, Ezequiel, a esa gente que cree que se acabó todo, les predica la esperanza y le predica que Dios los va a restaurar. Y van a volver a la tierra que les es de ellos, ¿no? Y van a poder reconstruir su ciudad y su templo, que era lo que ellos más querían, porque al ser monoteísta, Israel tenía el concepto de que habiendo un solo Dios, ese Dios moraba en un lugar, que era Jerusalén. Entonces ellos, fuera de Jerusalén, no sentían que podían estar en una plena comunión con Dios. De hecho, ustedes saben que esta es la época en que nace una institución que va a ser muy importante hasta hoy, que es la sinagoga. Pero la sinagoga no es un templo. O sea, hoy la gente, yo sé que mis amigos judíos dicen, voy al templo, pero en realidad la sinagoga no está concebida como templo. La palabra sinagoga en hebreo se dice Beit Knesset. Beit Knesset es casa de reunión. Entonces la sinagoga es la casa donde se reúne la gente, pero no es templo. Por eso no hay servicio religioso. Hoy los hay. Bueno, pasaron 2000 años, ¿no? 2500. Pero digamos, la sinagoga nace como casi diríamos un centro para unir la gente y compartir la lectura de la Biblia, las experiencias religiosas, orar, etc. Pero no hay ritos en las sinagogas de aquel entonces. De ahí nace la sinagoga, como respuesta a la ausencia del templo. No hay templo, bueno, ¿dónde nos juntamos? Nos juntamos en una casa y la llamamos casa de reunión, Beit Knesset. Y entonces, en ese contexto, ellos sobreviven, digamos, como religión y como pueblo. De otra manera, se hubieran asimilado. De esta época, lo que podemos leer, si ustedes tienen ganas, para darse son ficciones, pero para darse una semblanza, es el libro de Esther, el libro de los apócrifos de Tobías y Judith. Son novelas que se desarrollan en ese espacio, especialmente en Tobías. Es ficción, pero uno sabe que es ficción, pero que está ambientada y usa el lenguaje y las costumbres y las prácticas de la época. Entonces, uno lee el libro de Esther o de Tobías, cualquier Biblia católica está el libro de Tobías, se puede dar una imagen de cómo era la vida en la diáspora, especialmente en la diáspora de esta zona, de la Mesopotamia. Tobías también se desarrolla en Ecbatana, que es una de las capitales del Imperio Persa. Tobías, ¿no?
Bueno, y entonces, a ese pueblo Ezequiel le predica la esperanza y le dice, no, ustedes van a renacer, y está el famoso pasaje de los huesos secos, ustedes son huesos, se sienten huesos, son secos, pero Dios los va a revivir, le va a dar vida, le va a poner espíritu, carne, etc. Entonces es un profeta, digamos, esencial para entender la sobrevivencia de la fe de Israel. Por lo tanto, y haciendo hermenéutica, también es esencial para nosotros, ¿no? Es un profeta que leemos poco, pero que habla de esa capacidad de Dios de generar aquello que los seres humanos creemos que no se puede generar. Es el gran profeta de la sorpresa de Dios. Especialmente, porque también el libro también es un libro muy largo y muy denso, a veces también la gente no lo lee porque se aburre, pero especialmente los capítulos del 33 al 48, porque el 33 al 39 es la restauración. Bien, ahí está el Huesos Secos y otros. Y del 40 al 48 es el relato del templo futuro, que él describe un templo que aparece como celestial, pero en realidad está describiendo el templo de Jerusalén. O sea, nosotros lo poco que sabemos del templo de Jerusalén, en parte, es por esta descripción, que se presenta como ficcional, pero no es ficcional. O sea, él dice, el templo va a tener tales medidas, la medida tantos codos, y bueno, esas medidas, ¿de dónde las saca? Y del templo real. Entonces lo presenta como un templo futuro, que lo va a hacer Dios en el futuro, pero está hablando del templo que él conoció. Entonces eso es muy importante. Y esa mezcla de ficción con realidad parece una novela moderna en esos capítulos, parece una novela del siglo XX, ¿no? Del siglo XXI, donde la ficción y la realidad se mezclan, está muy presente. Él no lo va a plantear así, pero esa es la realidad. Él habla de huesos secos y dice, eso es ficción, obvio que es ficción. Pero está hablando de la realidad, ¿no es cierto? Todos nos damos cuenta cuál es la simbología que hay detrás de eso. O está hablando de un templo futuro, así ideal, pero está hablando de la realidad también. Entonces, ese juego de entre ficción y realidad es muy de la literatura moderna del siglo XX y XXI, y sin embargo estamos leyendo un autor de hace 2500 años, ¿no? Es muy interesante el capítulo 47, por ejemplo, habla de las 12 tribus. Van a volver y van a tener que distribuir, dice el territorio, en 12 porciones. Entonces dice, bueno, cuidado, porque del norte, como es José va a tener que tener 2 porciones, pues claro, porque José eran Efraín y Manasés. Esos detalles tiene incluso en cuenta. Aun cuando eso sí que no se va a volver a hacer, porque no van a restaurar el Israel así enorme con espacio para 12 tribus. Y de hecho ahí mismo en el capítulo, creo que 47 o por ahí muy cerca, narra los límites de Israel. Cuando vuelvan, acá van a estar los límites. El Israel que describe es inmenso. Va desde muy al norte hasta Damasco, por el este, y hasta el sur casi llega a Egipto, y bueno, el mar Mediterráneo del otro lado. Ahí sí que es una descripción muy idealista, ¿no? La realidad es que nunca antes había sido así y nunca en el futuro lo va a ser. Ahí sí se le va la mano a Ezequiel. Pero en realidad yo creo que lo que está jugando es con esta imagen de la generosidad de Dios. O sea, Dios no es mezquino. Y hay que entender la simbología que está detrás de eso también. Yo no creo que Ezequiel se engañara pensando que iban a poder tener casi un pequeño imperio, como él describe, por el tamaño de Israel, quizá el doble de lo que había sido y no sé, y el 10% de lo que va a ser, en realidad. Creo que él describe eso como un símbolo de la generosidad de Dios, ¿no? Pero bueno, para leerlo y para hacer hermenéutica, es un lindo texto ese, el de capítulo 47, donde habla de las tribus y donde habla de la división del territorio. Hay un énfasis muy fuerte en la comunidad. O sea, Ezequiel se da cuenta que el futuro de Israel está en la comunidad que es Israel, en la comunidad que es ese pueblo, y entonces va a enfatizar mucho los valores de la comunidad, o sea, el hecho de volver, de tener ritos juntos, de compartir lecturas de la palabra, una serie de cosas muy interesantes ahí. Yo siempre digo, Ezequiel no es el único, ¿no? Es de los libros que leemos poco. Entonces, bueno, no sabemos demasiado de Ezequiel, pero tiene pasajes muy, muy interesantes, muy lindos. Incluso lindos de leer, no todo es tenso ahí, no todo es aburrido, hay pasajes muy interesantes, simbologías muy, muy ricas.
Bueno, eso es con lo que hace Ezequiel. Y después de Ezequiel, ya pasamos a los profetas post-exílicos. Bueno, antes de entrar en los post-exílicos, quiero hacer un corte ahora y comentarle las pequeñas cositas que tuvimos en la semana de hoy, ¿no? Porque vi que varios de ustedes intervinieron. El tema de la menorá, vieron que varios dijeron una cosa que acaso muy acertado, ¿no? O sea, el elegir la menorá es algo que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Porque Israel, hasta hoy, la menorá es el símbolo de Israel. De hecho, ustedes ven que en el escudo el escudo de Israel, del Estado de Israel, hoy está la menorá, ¿no? Y en cualquier edificio público, así como en los nuestros está el escudo argentino, qué sé yo, de cada país, pues ellos tienen la menorá. La menorá pasó a ser el símbolo por excelencia, primero del templo y después de la nación. Ahora, cuando uno mira la construcción del templo, ahí la descripción que hace en Éxodo de las instrucciones de Moisés, la menorá es un instrumento, yo no digo secundario, pero es un instrumento más dentro de otros. O sea, no se presenta la menorá como el símbolo, como el objeto preciado del templo. En todo caso, el tabernáculo, ¿cierto? Las tablas que están colocadas allí, los querubines, son más importantes que la menorá. La menorá es simplemente la lámpara. Tenía que iluminarlo porque era una carpa de tela pesadas, oscuras, y había que iluminarlo. Entonces pusieron una lámpara. Es más, algunos piensan que había más de una, que había, como cualquier casa, varias lámparas desparramadas dentro del templo, ¿no? O sea, de la carpa primero y después del templo, para iluminar el templo. Entonces no había una menorá. Sin embargo, cuando llega el tiempo de elegir un símbolo, las cosas no se hacen racionalmente, pero probablemente se fue imponiendo, aparece la menorá como el símbolo principal, ¿no? Y como digo yo, hasta hoy. Y ahí es donde juega el tema de la luz. Evidentemente, en la tradición bíblica, la luz es un elemento central, ¿no? Yo les decía ahí a algunos de ustedes que a veces se nos escapa, pero el primer hecho de creación es la luz. O sea, Génesis 1:3, lo primero que crea Dios, según ese relato, es, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y ese es el primero. Y así que hay una valoración de la luz por encima de otros elementos de la naturaleza en la Biblia. Porque digo, uno podría haber dicho, sea la tierra, porque la gente dice, no, de la tierra nace todo, ¿cierto? La tierra, la madre tierra, todo le debemos a la tierra, porque la tierra, bueno, qué sé yo, nos da los alimentos, etc. Podría haber dicho, sea las aguas, porque bueno, finalmente todos venimos de las aguas, y sin agua el ser humano somos 80 o 90% de agua, y los bichos también. Entonces, bueno, hay muchos elementos que son fundamentales. Cualquiera puede servir de símbolo. Sin embargo, en el relato bíblico la luz es la primera. Y después esto de elegir la menorá, ¿no? Y después yo les decía a ustedes saben bien, Jesús que dice, yo soy la luz del mundo, ¿no? Entre otras cosas que él dice, los yo soy, ¿no? Bueno, entre paréntesis, ese pasaje de yo soy la luz del mundo, está en Juan, lo dice en el contexto de la fiesta de las luminarias. Otro evento más de luz, ¿no? Ustedes saben, una celebración del Nuevo Testamento, porque el Antiguo no está, es la de la restauración del templo, de los macabeos, por eso no está en las Biblias nuestras, la historia de los macabeos, que es del año 160 a.C., se celebra poniendo luces en las ventanas, hasta hoy. Hoy todavía la comunidad judía, la que practica su fe, en esa fiesta pone luces en las ventanas. Entonces, Jerusalén tenía todas las luces en las ventanas porque estaban celebrando la fiesta de las luminarias, y en ese contexto Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Es decir, Jesús se coloca en el lugar de la luz que está iluminando toda la ciudad como nunca en esa fecha especial. Así que hay toda una simbología muy fuerte ahí en términos de la luz a lo largo de toda la Biblia. Ahí tienen un tema de tesis. ¿Ven? Si tienen alguna vez van a escribir una tesis, bueno, investiguen la luz en la escritura, el símbolo de la luz en la escritura, porque es muy rico, hay muchísimo, hay muchísimo más. Bueno, por eso lo de la menorá, ¿no? Es bueno saber lo de la menorá. Las menorá hoy no llevan luces, hoy.
O sea, cuando uno tiene una... Algunos de ustedes, no me acuerdo cuál, quiero que, Alejandro, vos tenías una menorá. Alguien dijo, tengo una menorá en mi casa. Y le puso la foto ahí, no sé. Si ustedes miran la plataforma lo van a encontrar. No me acuerdo quién Raúl fue. era, Raúl. Raúl. Bueno, Raúl tenía una menorá en su casa, puso bueno, la foto ahí. La menorá, como tradición, es el objeto, es la menorá. Hoy el símbolo es el objeto. Luces, no se le ponen velas a la menorá, es la menorá en sí misma. Se transformó en el símbolo de la luz, pero vaya a saber por qué, la tradición dice que no tiene que tener velas. La verdad es que la menorá nunca tuvo velas, porque las velas se inventaron después. La menorá es muy antigua y las velas las inventan los romanos en torno al siglo I de la era cristiana. O sea que no hay velas antes del siglo I. Y la menorá, por supuesto, es por lo menos del siglo V, VI antes de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que había en la menorá? Había pequeñas lámparas de aceite de oliva. No tenían velas, no era un candelabro que tiene un agujerito para colocar una vela ahí. Era una base donde se ponía una lamparita de aceite de oliva. ¿No? Las velas vinieron mucho después, no existían en esa época. Bueno, entonces ahí viene el tema de la luz. Entonces la menorá hoy es la menorá el objeto, digamos, de simbólico, pero no tiene vela porque nunca tuvo en realidad. Bueno, eso es lo que decíamos de la menorá. También vi que varios se sensibilizaron bastante con el pobre Urías, una historia tremenda, ¿no es cierto? La de Urías que se nos escapa porque aparece metido ahí dentro del libro de Jeremías, que, qué sé yo, a veces lo leemos y a veces no lo leemos, y muchos, me ha pasado, lo he dado a otros lugares, esta materia o parecida, y muchos me han dicho ni sabían que existía este profeta. Bueno, obviamente está mencionado ahí en algunos versículos, es una historia muy triste, pero es real, ¿no? Esta cosa pasaba. No es muy habitual, en la Biblia no nos cuenta mucho de martirio de profetas. Los profetas sufren muchas cosas, pero no martirio, por lo menos narrados, digamos, pero este es uno, ¿no? Y este es impresionante, ¿no? Porque lo van a buscar al país donde él creía que estaba tranquilo. De modo que es bueno saber que estas cosas pasaban en la antigüedad, pasan en nuestros tiempos. Han pasado a lo largo de la historia, ¿no? Ciertas persecuciones a los que denuncian a los poderosos. Pero bueno, es bueno saber que Urías es uno de los profetas que tenemos en la Biblia y es mencionado, ¿no? Y por algo lo menciona Jeremías. Jeremías también fue perseguido, no lo mataron, no sabemos, no tenemos el fin de Jeremías, pero lo tiraron de un pozo, lo dejaron ahí para que se muriera cuando se salvó. Pero él sabe lo que es la persecución y el sufrimiento, digamos, Jeremías. Entonces, quizá por esa razón él coloca en este libro, él o sus discípulos, esta historia de Urías. Bueno, y después, no sé qué teníamos, los salmos, la pregunta por los salmos repetidos, ¿no? Pero esa todavía no sé si ya la descubrieron, pero la van a descubrir mañana, cuando se abra. Si no lo pudieron, si no lo saben ya, no importa, yo no voy a decir nada, mírenlo mañana, el asunto de los salmos repetidos. Bueno, la respuesta es que sí hay, así que si no los encontraron, ahora tienen toda la noche para buscar, a ver si los encuentran. Hay salmos repetidos, sí. Una cosa muy rara, pero bueno, ahí está, y después lo van a poder ver. Son cosas que, digamos, nos hacen disfrutar más de la Biblia, ¿no? Encontrarle estas cosas raras al texto bíblico. Por supuesto, hay repetidos, pero hay una razón, y está explicado en el papelito que yo les pongo, que van a ver mañana, si ya no lo saben, yo supongo que quizás ya lo saben. Entonces, bueno, bienvenido. Y si no, se enteran. Bueno, entonces ahora sí los profetas posexílicos. A ver, yo estoy hablando mucho, ¿no? ¿Alguien quiere hacer un comentario de lo que dijimos o alguna pregunta o algo? Sobre Urías, sobre, ¿qué más dijimos? Sobre la menorá o sobre Ezequiel o lo que venga. Permiso. Sí, Fernando. Yo solamente quisiera comentar, me he fijado que el exilio no fue un exilio completo. Fue un exilio de las clases más altas y más educadas. Sí. Los pobres quedaron atrás. Y yo creo que por eso fue el roce que hubo al término, ¿o no? Sí,
Es como decís, ¿eh? Es como decís. Los pueblos para, digamos, descabezarlos, no se llevaban a toda la gente, se llevaban a los dirigentes, a las autoridades, y se llevaban a los dueños de la tierra, porque los que trabajaban la tierra tenían que quedarse para seguir trabajando, ahora para los nuevos dueños. Entonces, si se llevan a los peones, digamos, si llevaban al peón, a la persona que trabajaba, ¿quién trabaja? No iban a traer gente ellos. Entonces, es verdad, es como se dice, se descrema la sociedad, hay una expresión, no se descrema, se lleva a los reyes, a la corte, a los sacerdotes, a la gente rica, esa gente se la llevan a cautiverio. Y dejan a la gente pobre trabajadora, porque tiene que seguir trabajando. Y eso es verdad. Y en buena medida, ese es el conflicto que hay cuando vuelven, está narrado al comienzo de Esdras, ¿no? Cuando vuelven, se encuentran con que hay gente que se quedó ahí, que son de ellos. Y entonces empieza el conflicto de quién es el dueño de la tierra. Han pasado 60 años. Y en ese entonces 60 años era más que ahora. En algunos casos eran 3 generaciones. Moría la gente muy joven. Entonces, 60 años más que hoy, ¿no? Y ahí viene el conflicto, ¿no? Y ustedes podrán leerlo al comienzo de Esdras, lo vimos al comienzo de Esdras, entre los retornados que reclaman la tierra, y algunos dicen sí, y otros dicen no, y otros dicen no, acá estoy yo, y bueno, hay conflicto. Y está narrado en Esdras. E incluso en Esdras dice que hay algunos que no pudieron probar que eran descendientes de los, digamos, los anteriores dueños, y no les dieron nada. Lo cual puede ser cierto, pues nosotros no sabemos, pero lo detalla. Estos son los que no pudieron probar que sus padres, sus abuelos eran dueños de la tierra. Entonces no le dieron nada. Ahí bueno, ha habido conflictos complicados, ¿no? Y es el origen, ese conflicto es el origen de los samaritanos. O sea, de ahí surge esa enemistad entre la gente que vuelve a Judá y vuelve a ubicarse en sus casas, en sus palacios, en sus, bueno, todos muy empobrecidos, ¿no? Pero empobrecidos al fin, pero bueno, la estructura de clases existió siempre. Entonces estarían todos más abajo, pero había gente más abajo todavía. Y entonces, en ese contexto, aparece una nueva sector, que es el judío, porque el judío de Judea, hasta ese momento eran israelitas, pero ahí se habla del judío porque es de Judea, y el que no es de Judea, no es judío, es el samaritano, que es de Samaria. Y algunos son expulsados para el norte, y otros ya estaban en el norte, y se quedaron ahí, y ahí nace este conflicto entre judíos y samaritanos. Y desde ahí empieza lo que llamamos la historia del Segundo Templo, ¿verdad? ¿O no? Exactamente. Cuando ellos regresan, en el 539, Ciro el Persa les hace el edicto y los permite regresar. En el 515, o sea, fíjense que pasan algo así como 25 años, ¿no? 39 al 15, 24 años, demoran en inaugurar el templo. Entonces se narra en Esdras debe ser 7, capítulo 7, para 7 u 8, la inauguración, la reinauguración del templo. A este le llamamos segundo templo. El primer templo es de Salomón, el segundo templo es el templo llamado de Esdras, para decirlo de algún modo. Ese templo, segundo templo, va a sobrevivir hasta el año 70 de la era cristiana. O sea, es el templo que Herodes, después de Herodes lo hace más lindo y todo, pero es el mismo. Y entonces, cuando uno habla, en muchos libros van a encontrar el periodo del segundo templo, se refiere al periodo desde el 515 o desde el posexilio hasta el año 70 de la era cristiana, que los romanos destruyen el templo. Y ese segundo templo lo destruye y nunca más hubo templo. Desde ese entonces, nunca más volvió a haber templo en Jerusalén o Israel, ya no tuvo más templo. Y ese es el periodo Y del ahí segundo. nacen las plegarias, entonces. ¿Cómo? Y de ahí nacen las plegarias. Sí, sí, hay plegarias que están narradas en algunos libros que iban a rezar al monte donde había estado el templo, y entonces hay oraciones especiales en determinadas fechas especiales para evocar, recordar y pedir para que Dios restaure ese templo. Bueno, ponemos que algún día en el Apocalipsis se restaura el templo, está narrado, ¿no? O sea, era como una cosa para el fin de los tiempos, ¿no? Que ojalá sea lo más lejano posible. Por lo menos más lejano de los yo para acá y ustedes también. Pero sí, es así. Este es el segundo templo, y así llamado el segundo templo. Muchas gracias.
Y entonces, ¿qué pasa? Después de que, digamos, se reconstruye el templo, comienzan de nuevo los sacrificios en el templo, y aparece una nueva clase social, que ya existía, pero ahora toma un rol que antes no tenía, que son los sacerdotes. O sea, hasta ese momento, hasta esa época, Israel tenía un rey, y por arriba del rey estaba el profeta, que cambiaba el profeta, ¿no? Había una relación dinámica ahí, pero en el posexilio ya no hay monarquía. Y si bien los persas son muy generosos, es verdad, los persas eran generosos con los pueblos que dominaban, eran bastante benevolentes, de hecho les dejaban tener su religión, algo así como lo que llamaríamos su intendente, o sea, la autoridad local, política local, muy local, les permitía que fuera de ellos. Por ejemplo, Nehemías es una especie de gobernador de Jerusalén, pero bueno, había que pagar impuestos, obviamente, ¿no? Por algo del imperio. Y entonces, a partir de ese momento, Israel ya no tiene rey. ¿Y quién es la figura central? Entonces, cuando no hay rey, ¿quién es el que de algún modo representa al pueblo? Bueno, el sumo sacerdote. Los sacerdotes pasan a ser una clase social que antes existía, pero no tenía ese rol. Entonces ahora las decisiones, digamos, sociales, políticas, también religiosas, pero políticas también pasan por el sacerdocio. Y se genera una nueva clase social, lo mismo que los levitas. En los levitas que hay una mezcla, y no queda muy claro, cuando uno quiere investigar bien cuál es el pase entre el levita y el sacerdocio, digamos, sadoquita o el sacerdocio araonita, ¿no? Es ambigua la Biblia, no termina de definirlo eso, pero siempre hay sacerdotes y siempre hay levitas, a veces se mezclan, a veces son lo mismo, a veces son otra cosa, pero bueno, los historiadores tampoco la tienen muy clara, porque no hay información precisa sobre eso. Pero digamos, sacerdotes y levitas pasan a ser las autoridades del pueblo, ya no hay rey. Y el sumo sacerdote pasa a ser realmente la figura central. Ustedes vieron el rol que tiene el Nuevo Testamento, el sumo sacerdote, ¿no? Lo pasa a Jesús y a ver, lleva el sumo sacerdote, que decida él, ¿no? Es la autoridad del pueblo. Ahora, eso trae dos consecuencias. Por un lado, como toda institución humana, cuando hay mucho poder, también hay corrupción. Entonces, si antes los sacerdotes podían haber tenido cierta vocación religiosa y mantener ciertos valores éticos, en todos lados hay problemas, pero digamos, estaban más lejos del poder, en el posexilio ellos pasan a ser los dueños del templo. Y ser los dueños del templo es el dueño del dinero. Recuerden que en la antigüedad no había bancos. ¿Cuál era el banco? El banco era el templo. O sea, no había bancos donde iba a guardar la plata o iba a cambiar plata o necesitaba, yo tenía que cambiar dinero, como ahora la gente compra dólares, vende dólares o euros, qué sé yo. ¿Dónde se hacía eso? Todo eso se hacía en el templo. No había bancos, había templo. Entonces, el que tenía el templo tenía el control de la economía, por lo menos de la economía doméstica, ¿no? Además que recibían todo lo que iba como ofrenda, se recibía para el templo. O sea, ustedes saben que un cordero no se quemaba el cordero, se quemaban las entrañas, que nadie se le ocurría comer. Hoy las comemos, pero entonces no las comían, pero todo el resto del animalito pasaba al templo como una donación, diríamos. Entonces vivían de eso. Ahora, en el posexilio, cuando empiezan a ganar poder político, también aparece la corrupción. Entonces, fíjense ustedes que eso explica los textos tan duros de Zacarías contra los profetas, contra los sacerdotes, los de Ageo, que son durísimos, o sea, acusa a los sacerdotes de ser corruptos, de falsear todo, de olvidarse de la ley, qué sé yo. Bueno, es un sacerdocio con poder, y entonces ese sacerdocio se mancha como nunca antes en la historia, y ahí Zacarías, ¿no? Zacarías habla del buen pastor y el mal pastor. ¿Y quién es el mal pastor? Es el sumo sacerdote. Y el buen pastor es aquel que va a venir, es el Mesías. Contrasta al Mesías con el mal pastor, los malos pastores, dice, pero es una simbología del sacerdocio que hay en Jerusalén, ¿no? Entonces, ven, esas contradicciones aparecen en este periodo, y un sacerdocio que por estar demasiado vinculado al poder y a la riqueza, que antes no era así,
bueno, empieza a tener este nivel de corrupción. Una de las consecuencias más fuertes de esto es un poquito después, pero es también del post-exilio, es el nacimiento de dos movimientos en realidad. La comunidad de Qumran, que ustedes saben los textos de Qumran, los rollos de Qumran, pues de esa comunidad, ¿cómo surge? Por reacción al sacerdocio de Jerusalén. Ellos dicen, nosotros no podemos avalar esta corrupción, con razón o sin razón, a veces quizá exageraban o no sé, habrá habido gente honesta también, por supuesto, pero ellos reaccionan contra eso y se retiran al desierto, ¿no? Que es Qumran, que es a orillas del Mar Muerto. Y es una comunidad que está en contradicción con el sacerdocio oficial del templo. Y discuten con el templo y sepan que Qumran no es solamente los monjes que vivían ahí al lado del Mar Muerto, que serían los 200 personas, porque se sabe que no vivían más que eso, sino que hay todo un barrio en Jerusalén, en el barrio de los esenios, que sería, llamémosle laicos, por decir de algún modo. Gente, no eran monjes, vivían en familias, pero adherían a los esenios, el barrio de los esenios, que daba en la zona sur. Entonces, era un movimiento importante. No eran 100 locos que se iban al desierto, eran 100 locos en el desierto, pero toda una comunidad de judíos que confiaban más en ellos que en el sacerdocio oficial del templo, ¿no? Bueno, es un movimiento. Y el segundo movimiento que nace al calor de esta corrupción en la estructura sacerdotal son los macabeos. O sea, los macabeos surgen como reacción a un sacerdocio que de algún modo, al cabo de los siglos, estamos hablando de primera mitad del segundo siglo antes de Cristo, se ablanda frente al imperio, ahora ya no es el imperio persa, es el imperio griego. Y entonces acepta cuestiones que los griegos imponían, y los griegos sí imponían su religión, y hay sacerdotes que lo aceptan. Quizá para que no los maten, quizá para lo que sea, pero lo aceptan. Entonces instalan una imagen de Zeus en el templo de Jerusalén. Eso escandaliza a un sector del judaísmo y reaccionan fuertemente contra ese sacerdocio. Y entonces huyen a la montaña, son los macabeos, y empiezan otra especie de guerra, ¿no? Guerra de guerrillas, diríamos hoy, que finalmente triunfa después de mucho sufrimiento y muchas muertes. No fue una guerra fácil, y terminan expulsando ¿a quién expulsan? En realidad expulsan a los griegos, pero no son los griegos los que están ahí, son los mismos judíos que se habían helenizado. O sea, expulsan, vamos a decirlo así, al otro partido, al sector que se había helenizado. Y los expulsan y ahí rededican el templo y de ahí la fiesta de las luminarias, ¿no? Esto está narrado en el segundo libro de los Macabeos. Si una vez agarran la Biblia católica, fíjense el libro de Macabeos, ahí está narrada la rededicación del templo, o sea, purifican el templo, sacan las imágenes griegas y reinician los ritos, digamos, judíos. Y eso se instaura la fiesta de las luminarias, esa de la que aludíamos que en tiempos de Jesús se celebraba todavía, ¿no? Hoy se celebra también. Hoy se celebra con el nombre de Hanukkah. ¿Ustedes escuchan alguna vez Hanukkah? En la comunidad judía, Hanukkah es eso, es la fiesta de las luminarias. Así llamada en el Nuevo Testamento, las luminarias, ¿no? Hanukkah. Bueno, entonces, este es el segundo templo, este es el post-exilio, y eso explica por qué aparece también la literatura apocalíptica, que no va a estar en los libros proféticos nada más que embrionaria. Por ejemplo, Joel tiene un librito de 4 capítulos, pero los 3 y 4, digamos, la segunda mitad es lo que llamaríamos preapocalíptica. No es apocalíptica, pero es preapocalíptica. Ya aparecen signos de la apocalíptica. Un pasaje muy famoso del libro de Joel es aquel que después va a retomar el libro de los Hechos, ¿no? Cuando dice que en aquel día profetizarán los jóvenes, profetizarán los ancianos, profetizarán las mujeres, profetizarán los siervos. Si ustedes leen ese pasaje de Joel, eso es Joel 3, capítulo 3. Cortito, esos 5 versículos. Van a ver que están todos, menos quién. Menos los sacerdotes. O sea, todo el mundo va a profetizar, pero los sacerdotes no. ¿Cómo? Los sacerdotes no, ellos son ya los primeros que tienen que profetizar. No.
Van a profetizar los jóvenes, las chicas, los muchachos, las chicas, los esclavos, las esclavas, los ancianos. Todo el mundo va a profetizar. Y ese día en que Dios va a hacer que su espíritu se derrame y todos profeticen, pero no menciona a los sacerdotes. Claro, son los tipos más rechazados en ese contexto del segundo templo tardío. No al comienzo, pero sí después, ya en el siglo IV, III, II, los sacerdotes caen en desgracia totalmente. Hechos 2, cuando ve Pentecostés, va a decir aquello que dijo Joel se cumple ahora cuando el Espíritu se derrama sobre los discípulos. Ellos van a interpretar Joel como el cumplimiento de Joel como este acto de Pentecostés en Jerusalén, ¿no? Es una interpretación, por supuesto. El judaísmo dice, no, todavía hay que esperar. Está bien, tiene razón, hay que esperar. Pero digo, ven cómo los textos se van entrelazando, ¿cierto? Sí. Eso es preapocalíptico. Y hay también preapocalíptica Zacarías. Zacarías tiene algunos pasajes muy oscuros porque son preapocalípticos, que van anunciando ya una literatura que no va a entrar en la Biblia. Hay muchísima literatura judía apocalíptica de esa época, desde el siglo III, II y medio antes de Cristo, o sea, del 3, sí, del año 250 en adelante, hasta el siglo II y III de la era cristiana. Son 400 años donde la apocalíptica es la literatura central del judaísmo. Pero el judaísmo la produce, pero no la incluye en los textos sagrados. Hay que preguntarse por qué, hay mucho escrito por eso. El único libro que realmente tiene una parte apocalíptica pura en el Antiguo Testamento es la mitad de Daniel. Ustedes saben que Daniel está partido al medio. La primera parte son narraciones, las que más conocemos, Daniel y los leones, etc. Pero la segunda parte de Daniel, casi partido al medio exactamente, la segunda parte de Daniel eso es apocalíptica pura. Es el único texto que entró en el Antiguo Testamento que es de literatura apocalíptica. Lo que sospechamos es que entró porque está como escondido dentro de Daniel. Y la figura de Daniel fue una figura muy importante para el judaísmo tardío. Ustedes saben, el libro de Daniel fue el último escrito del Antiguo Testamento. Se escribió en torno al año 160 a.C. Es el último libro. Daniel es muy tardío. Entonces, ya para esa época, Daniel era muy prestigioso como personaje, ¿no? Incluso hay otras obras que hablan de Daniel. Daniel es un gran personaje en la tradición israelita, y quizá por esa fuerza de Daniel, esa porción de apocalíptica que está metida dentro del libro, pasó y entró en la Biblia. Pero Israel rechaza la apocalíptica como una literatura de su expresión de su fe. Fíjese que el Nuevo Testamento también, el libro de Apocalipsis, que es el único libro apocalíptico del Nuevo Testamento, recién en el siglo V de la era cristiana fue aceptado. La mayoría de las listas de libros del Nuevo Testamento hasta el año 380, 390 no incluyen Apocalipsis. Lo consideran un libro que no es parte de la Biblia. Y recién por el siglo IV, final del IV, comienzo del V, bueno, hay un concilio y dicen, bueno, este libro adentro. Pero es el último libro en ser aceptado, y tardó mucho, tardó 400 años en ser aceptado. O sea, tanto la teología del Antiguo como la del Nuevo se resistieron a la apocalíptica como una expresión de la fe de Israel o de la fe cristiana. O sea, no es un problema del judaísmo, es un problema del cristianismo también. Por razones que son comprensibles, ¿no? Hay simbologías muy complicadas, algunos no se entienden, se discutirían mucho, pero bueno, felizmente quedó adentro. Yo me alegro que esté el Apocalipsis en la Biblia, es un libro maravilloso, ¿no? Pero maravilloso, pero enigmático, ¿no? Es así, hay que aceptarlo eso. Ahora, yo les decía, hay mucha literatura que quedó como apócrifa, de apocalíptica judía de esa época, y que sostenemos esos libros, están en las bibliotecas, están, ¿no? El libro de los jubileos, los libros de Enoch, hay varios libros de Enoch, son apocalípticos, el libro de jubileos, el libro de la Sibila, son libros apocalípticos, y fueron muy populares, y los leían y los usaban religiosamente, pero no entraron en la Biblia. Ni en el judaísmo ni en el cristianismo. Profe. Sí, dale, Graciela.
Justo me atacó la tos. Cuando comencé a leer a Ezequiel, se me ocurrió, y como no sé si podría abordarlo desde ese lugar, que el exilio implicaría la pérdida de la identidad del pueblo, vista desde los captores, digamos, no desde el pueblo, obviamente. Eso podría ser lo que pensaban en aquel momento, en este caso, los babilonios, o sea, tenían la intención de aniquilar la identidad de un pueblo. Sí. Sí, ¿O es ya muy descabellado poner esa categoría? La respuesta es sí. Y de hecho lo lograron con muchos pueblos. O sea, la intención de estos imperios, no el persa es otra historia, tiene otra dinámica social, pero los babilonios, los asirios, los caldeos, que son toda la misma zona, la Mesopotamia, tenían como objetivo, cuando dominaban una nación, y dominaban a muchas, porque eran la potencia del mundo en la época, mundo conocido, era, digamos, que esas comunidades se absorbieran dentro de su propio pueblo, descabezándolas. O sea, destruyendo su religión, destruyendo su tejido social. Si a un pueblo le sacás la religión, le sacás los líderes, le sacás los sacerdotes, bueno, ¿qué queda? La gente con anomia, y esa gente que se mezcla con nosotros y desaparece. Bueno, así desaparecieron los pueblos de la antigüedad. O sea, no queda nada de los cananeos, o de los moabitas, o de los edomitas. Claro. No, hoy no queda nada. O sea, debe quedar el ADN, por supuesto. O sea, estos árabes que andan poniendo cuenta, el ADN debe ser el mismo. Pero como culturas, los nabateos, si buscan, ¿saben algo de los nabateos? Bueno, por la película de Indiana Jones, ¿no? Que se desarrolla dentro, no, que es extraordinaria ver esa película para ver lo que era el imperio, los monumentos, por lo menos, en la película lo que son los monumentos. Una cultura extraordinaria, poderosísima, pero quedó asimilada, ¿no? Es un poquito posterior a ellos, quedó asimilada por las culturas árabes, se diluyó, no se sabe bien cómo desapareció. Pero, digamos, se terminan asimilando y pierden su identidad. Entonces, esa reconstrucción del templo sería la reconstrucción de la identidad. Exactamente. Tiene a esa categoría, a ese peso. Totalmente. O sea, la reconstrucción del templo y la reconstrucción de la ciudad, que es lo que hace Nehemías. Ellos saben que Esdras se concentra en el templo, Nehemías se concentra en la ciudad como tal, ¿no? En los muros, en los edificios. Tiene como fin reconstruir la identidad. Porque ellos han perdido, no la perdieron, pero tienen que reconstruirla. Tienen que reconstruir el tejido social. Porque, bueno, volvemos, nos fuimos ricos y volvemos pobres. Teníamos una hermosa casa, ahora tenemos ruinas. Teníamos una ciudad muy importante, ahora tenemos, dice Nehemías, que están las paredes caídas, no tienen dinero para armarla, entonces pasan años hasta que la reconstruyen. Entonces, el tema de la identidad pasa a ser un tema central en el Israel posexílico. Y vos recién decías, más adelante, la corrupción que va a tener el templo justamente por ser un ente recaudador. Entonces, inevitablemente pienso en el Nuevo Testamento cuando Jesús entra rompiendo todo porque están destruyendo el templo. O sea, inevitablemente hago esa relación, esa identidad de volver a las raíces. ¿Sí? Se puede hacer eso. Es eso. O sea, de hecho, ustedes se acuerdan en Esdras Nehemías, libros que no leemos mucho, o sea, yo no pretendo que los conozcan, pero seguro que en la escuela dominicana no los leyeron. Pero en Esdras Nehemías se cuenta la expulsión de las mujeres extranjeras. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento? Que hay que expulsar a las mujeres con sus niños. Porque estas mujeres, al ser extranjeras, traen otra cultura, otras religiones y las meten adentro de Israel, lo cual puede haber sido cierto. O sea, se casaban con extranjeras que venían con sus ídolos, con sus tradiciones, qué sé yo, incluso con su idioma. Se quejan en Esdras, como con Esdras o en Nehemías, de que los niños no hablan la lengua del país, hablan la lengua de las madres, que son lenguas cananeas. Porque claro, las madres le hablan nene con el idioma que ella usa. Entonces, ¿qué hacen? Deciden expulsarla. Hay todo un conflicto ahí, ¿no? Algunos dicen no hay que expulsarla, otros dicen que sí, bueno, finalmente las expulsan. Es un trauma de Israel ese, hasta hoy. Uno con rabino lee este pasaje y te dice, esto fue un desastre, no hay que hacer eso, pero bueno, es lo que hicieron. ¿Y por qué lo hacen? ¿Cómo lo justifican? Es una justificación, uno puede no estar de acuerdo. Es porque ellas impiden, esta extranjeridad metida adentro, impiden
la construcción de la nueva identidad, o de la identidad, digamos, ¿no? Mezclan otros idiomas, hablan otras lenguas, tienen otros dioses, y nosotros tenemos que afirmar nuestra identidad. Entonces, bueno, eso es un tema, es una discusión al interior de Israel fuerte, el de la expulsión de las mujeres extranjeras, ¿no? Pablo, Sí. Gracias. ¿podés hablar algo del examen que dijiste que ibas a hablar? Ah, sí, lo que les puedo decir es que no sé nada. No, a ver, lo que pasa es que yo les dije el primer día que estamos un poco aprendiendo todos, ¿no? Y que hay cosas que no dependen de nosotros. Ustedes se imaginan, normalmente mis materias, en cualquier lugar donde yo doy clase, el profesor decide cómo hacer el examen. Ustedes lo saben. Bueno, acá no es así. Nos separan estos días que, por una exigencia, y que tiene lógica, ¿no? Del sistema, digamos, la exigencia del ministerio para las carreras o las materias a distancia, es que el examen tiene que ser oral a través de este medio, por supuesto. Uno de ustedes está ahí y de este lado estamos los profesores. Tiene que haber 3 profesores. Nosotros vamos a poner probablemente 2 profesores y un tercero, un vedor, porque no tenemos 3 profesores de Biblia. Y lo que yo voy a hacer con ustedes, ahora esta semana voy a poner en la web, estén atentos, porque lo voy a modificar algo ahí, tengo que releer a ver qué puse, porque lo hice hace 4 años esto, que ustedes van a hacer un pequeño ensayo, quizá más breve del que yo pedí ahí, yo no me acuerdo qué digo, pero me imagino lo malo que soy, así que debe ser extenso, y algo más breve, y lo que van a hacer es presentarlo oralmente. O sea, yo probablemente les voy a decir, bueno, ustedes, lo mismo que debe estar allí, elijan un tema que les parezca más interesante, qué sé yo, investiguen alguna cosa, escriban una hoja, ¿no? Y lo que vamos a hacer en el examen oral es que ustedes, yo les voy a empezar preguntando de qué estuviste escribiendo, qué estuviste investigando. Y ustedes van a decir, yo estuve investigando a profeta Jeremías. Bueno, muy bien, contanos. Y ustedes presentan lo que escribieron, ¿cierto? Y después alguna preguntita, 30 preguntas de todo el resto del programa. 30 preguntas no, pero algunas preguntas del resto del programa. Pero digamos, básicamente van a presentar lo que escribieron oralmente. Yo originalmente creía que ustedes iban a escribir un papelito, me lo mandaban, yo lo corregía y les ponía la nota. Bueno, eso no se puede hacer así. Entonces vamos a hacer que van a escribir un trabajito, pero más breve, para que lo puedan presentar oralmente. Entonces ustedes lo presentan y después conversamos un poco sobre otros temas del programa. Recuerden siempre que lo que interesa al examen no son todos esos cositos que yo les pongo, no vamos a hablar de Colón ni de Urías, porque esos son, digamos, pequeñas grajeas que yo coloco para hacer más distendida y para enriquecer un poquito el conocimiento bíblico. Lo que vamos Pablo, a hablar es... sí. Lo que dijeron el otro día es que el escrito lo tienen que presentar para que vos lo veas antes del examen oral. Bueno, no sabía que eran tan estalinistas, pero bueno, está bien. Está bien. Yo pensé que tenía más libertad, pero no importa, yo lo voy a negociar eso. Yo después les aviso. Pero digamos pero quería focalizar en esto. Lo que interesa para el contenido de lo que ustedes van a trabajar es lo que está en la introducción hermenéutica. O sea, que es digamos, la parte gruesa del programa. Lo otro son cositas que ustedes vieron, ¿no? Son cositas para conocer algo más de la Biblia. Pero no vamos a preguntarle cuánto pesa. No llegaron ahí, el pelo de Absalón, no. Ya van a llegar al pelo de Absalón. No les voy a preguntar cuántos salmos repetidos hay. Pero sí, lo que tienen que tener más o menos fresco es el tema de la introducción hermenéutica, que es donde, digamos, está el grueso de cada materia, ¿no? Pero bueno, sí, es eso. Yo le voy a pedir un texto escrito. Si me dicen que tengo que leerlo antes, me lo mandarán antes. Entiendo que vos debes saber más que yo, Ángel. Esto se hace una semana después, ¿no? O sea, el examen hay una semana para hacerlo. Exactamente, hay 10 días se supone Sí. entre cuando termina la 8ª semana hasta la presentación del trabajo y después el examen. Claro, quiere decir que tendría que ser en la semana siguiente, o a más tardar entre la semana siguiente y la primera mitad de la otra semana, ¿no? Más 10 días son eso, ¿no? Entiendo. Nosotros terminamos los días viernes, ¿no? Terminamos los viernes, va a ser en la otra semana, puede ser el viernes. Yo le voy a adelantar ya mi recomendación, no lo dejen para más adelante. Se puede, el reglamento permite, ustedes pueden dar esto ahora, lo pueden dar en agosto, creo que hay un turno en diciembre. Si alguien no
no llega, no llega. Pero mi recomendación, háganlo en caliente, porque ahora ustedes tienen todo metido en la cabeza, lo acaban de leer, acaban de hablar, estamos hablando de esto. Dentro de un año se presentan, tienen que empezar a leer todo de nuevo. Entonces, mi recomendación es que ustedes den el examen ahora. Ellos tienen todo fresco, está todo en caliente. Digamos, es mi recomendación. Ustedes tienen derecho a hacer como les parezca, ¿no? Pero ahí está. Alicia. Sí, buenas noches, profesor, compañeros, compañeras. Quería saber si la modalidad de examen va a ser tipo coloquio o individual. No, es individual. Es una exigencia del ministerio, sí. Se entiende, ¿no? Porque si no, esto puede llegar a ser una cosa muy, muy descontrolada. No, tiene que ser individual y oral. Tiene que ser oral. Puede ser por este medio, pero tiene que ser oral. Cosa que yo no contemplaba en un examen oral, pero sí. Entonces, vamos a poner una fecha. Nos decía Ángel, en los primeros 10 días después del... La acordamos con ustedes. Yo voy a preguntarles qué día les viene bien a todos. Quizá el mismo día que damos la hora, con más tiempo. La fecha ya está puesta. ¿Ah, sí? Sí, ya están bueno, puestas. Bueno, las 3 fechas hasta fin de año ya están puestas qué día va a ser. Puede haber algún cambio en caso que el profesor no pueda. El otro día hemos hablado con Oviedo, por ejemplo, entonces él cambiaría algo, pero eso ya es un arreglo después. Bueno, yo tengo que ver qué fechas son, a ver si yo puedo, porque yo tengo fechas complicadas, y si yo no puedo, la próxima semana ya vamos a ver qué día puede ser. Pero bueno, ahí está mi recomendación. No traten de hacerlo en caliente, que es más fácil. Hay que estudiar menos, usted ya lo sabe. Después se les empieza a olvidar de todo y tiene que empezar de nuevo, ¿no? Bueno, acá estamos, yo tengo que dejarlos. Estamos en 58, en un minutito, en un par de minutos empiezo con otra materia. En otro lado, me van a esperar un minuto allá. Saben, yo les dije. Bueno, nada más, disfruten ahora porque arrancamos, nos quedan 2 y arrancamos con los sapienciales, que son libros muy lindos. Van a ver qué interesante, que no son libros muy conocidos, que se azteca, qué sé yo. Proverbios todos sabemos de qué se trata, pero nadie lo lee. Y Job menos, sabemos de qué se trata y menos lo leemos. Así que van a ver qué lindos libros. Así que, bueno, participen del foro. Esta semana hubo poca gente en el foro, no se dejen estar con eso. Participen, ya digo, lo pasado, pero arranquen ahora con fuerza en el foro de esta semana. Y ahí está. Y a ver si descubren los salmos repetidos. Chao. Chao, gracias, Pablo. Chao.